Les decía que antes de pasarme ahí al lugar que me toca realmente como moderadora, quería desgranar un par de ideas solamente como para dar pie a los posibles diálogos. El ruido de las cosas al caer trae, a través de una narración de factura impecable, a Colombia y al presente o a un pasado cercano, una historia, y lo hablaba hace un ratito con el autor, que es prácticamente una tragedia griega, en la cual los personajes conocen su destino porque aprenden muy jóvenes que aquello que les han enseñado de que uno es responsable de sus actos cuando llega a la edad adulta no es cierto. Conocen su destino, lo intuyen, lo vislumbran, incluso, como sucede en la tragedia, colaboran en su construcción. Y, como también sucede en la tragedia, no pueden hacer nada para evitar que se cumpla. Nada cambia lo que sucedió después, dice el narrador en una de las primeras páginas del libro. Esa es una primera idea que queda ahí, flotando si es que tienen ganas de retomarla. Y lo otro, la violencia del narcotráfico, evidentemente no podemos sustraernos a eso, el miedo con que creció una generación, algo en lo que ha hecho mucho énfasis el autor en las entrevistas y que en México nos resulta ya lamentablemente tan familiar, las historias dignas del mejor realismo mágico que crearon los capos del narco, como ese hipopótamo fugitivo por el territorio colombiano con el que inicia la novela, en una reflexión sutil pero contundente sobre la crueldad, alimentan el sino con el que están marcados los personajes, tal vez con el que está marcado un país, o quizás el continente todo, porque esa tragedia de la que hablábamos es a la vez individual y colectiva, y ahí está uno de los elementos clave en este mecanismo de relojería que construye Juan Gabriel, el punto de inflexión, y ese es otro tema que me parece que vale la pena abordar, entre lo personal y lo social. Ahí están el horror y la memoria del horror. En algún lugar se dice que el ejercicio de la memoria es dañino, pero sabemos también que es inexorable. El horror y la memoria del horror, decíamos, yendo de la sociedad a uno mismo y a la inversa, de nuestra historia íntima a la historia con mayúsculas. Y en estos días, en que murió el autor de La escritura o la vida, un libro fundamental para pensar el tema de la memoria, leo que el autor del ruido de las cosas al caer dice que tuvo que pasar un tiempo largo para poder escribir sobre el miedo con el que creció su generación. Dice que tuvo que irse a vivir lejos de su tierra para contarlo. Y yo le pregunto, y con esto le voy a pasar la palabra directamente ya a Rosa o a él si quiere hablar, durante este tiempo, ¿elegiste la vida por sobre la escritura, como decía Semprún? ¿Cuándo dejó la escritura de estos temas de significar silencio, miedo, muerte y comenzó a ser también parte de la vida? ¿Cuándo